¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 81 en Uno por Uno. Hoy me acompaña el internacionalista, el licenciado en Relaciones Internacionales, Romeo Robles. Gracias por venir aquí a Uno por Uno en este foro de las ideas, donde vamos a tratar temas internacionales, locales y que nos conciernen a todos, específicamente en el tema de las políticas públicas. Muchas gracias por la invitación, Eric. El primer tema, Romeo, es el asunto que tiene que ver con Venezuela. Venezuela, después de un régimen dictatorial de Hugo Chávez, Nicolás Maduro era el vicepresidente ejecutivo de dicho país y asumió el cargo. Así es. Se ha convertido la figura de Nicolás Maduro en una nueva figura malvada, enemiga internacional para los Estados Unidos, después de que ya ha existido un trabajo diplomático de reconciliar con el gobierno cubano las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Ahora el nuevo malo tal vez de Latinoamérica es Nicolás Maduro. Después también de que tomaron como prisionero político a Leopoldo López, quien representaba el liderazgo de la principal oposición ahí en Venezuela. Lilian Tintori, quien yo tuve oportunidad de conocer y escuchar, realmente es una voz valiente que ha estado recorriendo el mundo en favor de conseguir que se respeten los derechos humanos en su país. Lilian Tintori ha pugnado por este trabajo y también para gestar la liberación por fin, después que ya ha cumplido un año, su esposo Leopoldo López. Ahí Leopoldo López no quiere abandonar Venezuela porque quiere gestar un cambio importante ahí, y Nicolás Maduro le ha dicho en múltiples ocasiones: si no quieres estar preso, vete del país. Así es. Pues en general me parece una circunstancia muy específica a los tiempos que están viviendo internacionalmente. Particularmente quiero comenzar diciendo que el gobierno de Obama, me parece, adopta una actitud muy neoconservadora, muy similar a los gobiernos de Bush, en los cuales adoptaron una actitud hostil hacia Venezuela y a cualquier otro país que no sirviera a sus intereses. Es importante mencionar la duplicidad con la que han actuado moralmente en todo el mundo, Estados Unidos, perdonando regímenes que son más dictatoriales y que tienen peores violaciones de derechos humanos, como Arabia Saudita o Pakistán o Israel, que todos son aliados y socios de Estados Unidos, y sin embargo no tienen la represión y las represalias que tiene Venezuela o Rusia en estos momentos, ¿no? No han trabajado de forma imparcial internacionalmente los Estados Unidos, porque tienen socios importantes, como es el caso que tú acabas de mencionar, Israel. Sí, y bueno, históricamente hay que recordar también que Estados Unidos ha sido un gobierno intervencionista antidemocrático en muchas circunstancias, ¿no? Por nombrar cualquier continente, en diferentes épocas, diferentes décadas, bajo diferentes presidentes, republicanos y demócratas, Estados Unidos ha adoptado una actitud muy agresiva en el mundo para lograr sus fines, ¿no? Por ejemplo, Medio Oriente, 1953, con Irán, cuando generan, junto con el Reino Unido, el golpe de Estado que destituye al Shah de aquel entonces y pone a su hijo, ¿no? 1979 también desestabiliza la región de Irán a través de Irak, cuando sube el Ayatollah y regresa la revolución islámica a Irán, ¿no? Aquí en Latinoamérica, pues no hay que olvidar la Operación Cóndor, la Operación Charlie y diferentes operaciones encubiertas para remover dictadores o para poner otro tipo de dictadores propios a favor del sistema que ellos promovían, ¿no? 1973 con Salvador Allende en Chile, el apoyo a la dictadura de Videla en Argentina, en Brasil, en Paraguay, y más recientemente no hay que olvidar que fueron partícipes también del golpe de Estado que se le dio a Honduras al presidente Zelaya de aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Y así, es muy reciente la historia y es muy larga la historia de Estados Unidos y sus actitudes antidemocráticas. Y han querido, como tú acabas de mencionar, tienen diversos mecanismos para intervenir en un país. No podemos olvidar que Leopoldo López fue estudiante en la Universidad de Harvard en políticas públicas. Ahí estudió su maestría. Entonces,
Parece ser que es el representante de los Estados Unidos en Venezuela para gestar las políticas públicas que le convienen a los Estados Unidos. Sí, creo que es un territorio más peligroso porque finalmente no podemos desprestigiar a la oposición que existe en Venezuela. Sin embargo, lo que sí es importante es recordar que cada país tiene su propio proceso. Sí. Y que se les debe dejar a la oposición organizarse, ser efectiva, encontrar medios para oponerse al poder de Maduro o de cualquiera que esté en el poder, ¿no? Eso es completo y absolutamente democrático, eso es válido, pero de allí en fuera no creo que nadie tenga el derecho a intervenir en esos países, en ningún país. Ahora, Lilian Tintori ha denunciado que hay un silencio en la región acerca de las violaciones de derechos humanos que existen en su país. ¿Por qué ha existido este silencio? Creo que... ¿Por respeto al derecho internacional de Venezuela de... No necesariamente, de porque sí ha existido dentro de la comunidad, por lo menos cívica, si no política, de los países latinoamericanos, una solidaridad. Digo, no sé si recuerdas el año pasado, en febrero, cuando comienzan las protestas en Venezuela y la muerte de los 43, más la detención de 3,000 personas de manera arbitraria, incluidos las personas que hoy, están autoexiliadas, entre ellas la fundadora del movimiento Sumemos, que era un movimiento electoral, para checar todas estas cuestiones electorales en Venezuela. Pero bueno, sí ha existido solidaridad en México, en Argentina, en Chile, para estos movimientos sociales que han existido. Entonces no creo que haya silencio, más bien no existe las posibilidades de remover a Maduro tan contundentemente. Ok, ¿y es respetable el régimen que está imponiendo Nicolás Maduro, el proyecto que supuestamente le está dando continuidad a lo que hizo Hugo Chávez, pero sin la misma eficiencia y el mismo carisma que tenía Hugo Chávez? Me parece que no, me parece que el gobierno de Nicolás Maduro ha respondido muy tarde a las crisis que tiene, particularmente la crisis económica. Al 2012, como veíamos, la pobreza se redujo a 25%. Hoy seguramente está muy alta, está en una hiperinflación, ha devaluado la moneda Nicolás Maduro en el 2014 y me parece que ha sido una respuesta pésima viniendo de una bonanza económica que dejó Hugo Chávez, ¿no? Okay. Por supuesto, el panorama internacional cambió demasiado. Sin embargo, hoy Venezuela ya se ha abierto al mundo, ha tenido relaciones diplomáticas más allá de Estados Unidos, que antes tradicionalmente Venezuela solo tenía relaciones con Estados Unidos. Y esto es a raíz de Chávez y Nicolás Maduro solo lo continúa de una forma quizás más sutil. Con menos habilidad política. Con menos habilidad política, menos efectividad, sí. Pero dentro de estos dos esquemas, el capitalismo salvaje tal vez, incluyendo la intervención de los Estados Unidos y la pugna de no frenar el desarrollo del proyecto de Hugo Chávez por parte de Nicolás Maduro, ¿no es más viable entre estos dos males escoger el menos mal, que es definitivamente pues el capitalismo y dar apertura en sus fronteras y tener otro tipo de régimen? Sinceramente me parece que no. Para mí, nuevamente, es importantísimo el proceso interno de un país. Y hoy en día abandonarnos a la idea del capitalismo rampante, o que yo lo pondría en términos de neoliberalismo, es una aberración total. No ha funcionado ni en México, ni en Chile, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Venezuela, ni en Taiwán, ni en ningún lugar donde se han implementado estas reformas. Pero ¿estás de acuerdo que la oposición está buscando ese proyecto? Sí. En Venezuela. Y de allí surge también Hugo Chávez. A la oposición sí tiene cierto valor el empecinamiento o la rigidez que tiene Nicolás Maduro de mantenerse firme en ese proyecto. Quizás sí, si tuviera una mejor izquierda, un mejor gabinete, una mejor idea de su proyecto de izquierda. Bueno, pero está siendo bloqueado por los Estados Unidos y tiene una guerra económica. Exacto, y eso es perjudicial tanto como en Cuba, como lo que está pasando hoy en Grecia, con Syriza, el grupo en el poder, que es de extrema izquierda y que está siendo castigado por el capitalismo rampante, sí, con Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, el Banco Europeo. Es la misma actitud de coacción, ¿no? de coerción del pensamiento para evitar que estos países pongan su propia agenda. Y es una afrenta completa y absoluta en contra del estado de bienestar que propone la socialdemocracia, ¿no? Sí, y Venezuela nos sirve también de referente. En algún momento de la historia fue referente para el progreso económico en Latinoamérica. Hoy es el enemigo en América Latina.
pero nos sirve también para darnos cuenta que se denuncian internacionalmente estas violaciones a los derechos humanos en esa entidad cuando ellos cuentan con una pobreza, tú lo acabas de decir, del 25.4%. Así es. En México tenemos 60%, 60 millones de pobres. Somos vecinos de los Estados Unidos. Tenemos un tratado de libre comercio con Canadá. Y violaciones gravísimas de derechos humanos en las cuales Estados Unidos jamás, particularmente en el caso de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, no hubo denuncia de parte de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, sino hasta meses después. Eso denota la hipocresía norteamericana para castigar a sus aliados y premiar a sus amigos, ¿no? En este caso, México es súper amigo, toda su política exterior, la mexicana está orientada a Estados Unidos. 90% de nuestros migrantes están en Estados Unidos, 23 millones de mexicanos allá. Y no hay de otra, ¿no? No hay una oposición real del servicio exterior mexicano, no hay un servicio exterior mexicano que se concentre en diversificar la economía nacional. Todo está en pos de Estados Unidos. Y recordar que ese servicio exterior mexicano lo preside José Antonio Meade. Sí, un financiero. Exacto, y fue miembro del gabinete de los gobiernos del Partido Acción Nacional. Así es. Sí, y la política exterior claramente dio un giro absolutamente orientado al comercio exterior. Es lo que se ha transformado en nuestra política exterior. Se negligen muchas cosas importantes como seguridad nacional, como tratados internacionales de medio ambiente, entre otras cosas. Entonces, la conclusión rápidamente aquí en el caso de Nicolás Maduro se va a mantener firme. Estados Unidos va a continuar interviniendo de forma agresiva con estas medidas económicas. Así es. De bloquearlo, es el nuevo Cuba. Sí, y lo único que causa Estados Unidos con esto es legitimar una vez más el gobierno de Nicolás Maduro. Porque al momento de castigarlo, es muy fácil culpar a Estados Unidos de los males, y ahora es contundente, ahora es explícita esa provocación, ¿no? Bueno, y además un acecho que también tiene que ver con el petróleo. Sí, no sé si absolutamente. Si seguimos la historia del petróleo, vamos a darnos cuenta que el dinero nos lleva allí, ¿no? Sí. Es el primer país con reservas probadas de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudita, por encima de Rusia, por encima de Estados Unidos. Es el país más rico en petróleo, hoy por hoy. Entonces, claro que sí tiene que ver mucho con los intereses norteamericanos de apertura, lo mismo que en el caso mexicano, en donde la reforma energética fue diseñada por las 7 empresas más importantes de petróleo en Estados Unidos y grupos de cabildeo muy grandes, basados en Washington, que terminan por modificar la Constitución mexicana a su favor. Lo mismo tratan de hacer con Venezuela, de manera más agresiva quizás, pero obviamente el gobierno de Nicolás Maduro no creo que ceda a esas provocaciones. ¿Y qué va a pasar con Leopoldo López? Creo que va a seguir en la misma circunstancia, no va a cambiar su situación. Muchos están afirmando que se está convirtiendo en el nuevo Nelson Mandela, que Nicolás Maduro ha forjado un nuevo mártir. Sí, puede ser, pero eso creo que es nada más movimiento político finalmente, ¿no? Lo que puede ¿Pero crees que lo acabe de desestabilizar al gobierno o al régimen venezolano? No creo. Sinceramente no creo. Entonces, ¿estaríamos hablando de que pase el resto ahí de su vida? ¿O? No el resto de su vida. Quién sabe qué vaya a pasar. Es muy difícil realmente definir, digamos... ¿O qué medida? Por ejemplo, en el caso de Hugo Chávez, todo el mundo decía, no, él es el dictador, va a durar décadas allí. La verdad es que no sabíamos que se podía morir, por ejemplo, ¿no? Son cosas incalculables. Finalmente, de nuevo, cada país tiene su proceso democrático, político, y no sabemos con ciencia cierta qué es lo que va a pasar en los próximos años. Quizás, y esto es algo que sería interesante ver, quizás Maduro sí respeta las elecciones, y en ese caso creo que mandaría un mensaje muy importante al mundo. Ok, con eso vamos a un corte comercial y regresamos a Uno por Uno, capítulo 81. Ya regresamos a Opinión y Metal. Aquí al capítulo 81 en Uno por Uno. Gracias por continuar sintonizándonos. Me encuentro acompañado en este foro de las ideas del internacionalista Romeo Robles. Gracias por continuar aquí participando con nosotros. El siguiente tema es el tema de la partidocracia. Nunca antes se ha vivido una crisis, dicen los representantes, los funcionarios públicos, que se vive una crisis de confianza
en el gobierno, en los partidos políticos, en las instituciones. Como nunca antes en la historia, la población ya no le tiene fe, ya no le apuesta por este sistema republicano que hemos construido, de cual se jactan los priistas de que ellos lo construyeron bien o mal, pero bien o mal pues han dejado crecer la corrupción. Y hoy lo estamos viendo, bueno, ese es un tema que hablaremos más adelante, pero los partidos políticos están inmersos en la corrupción, las instituciones. ¿Es una crisis de confianza o es una crisis porque se ha tomado conciencia ya de tantos actos que han sido revelados de que no han actuado eficientemente como deben hacerlo? Sí, claro. A mí me parece que es una crisis de Estado fundacional, donde no ha habido un proyecto de nación, donde no existe más que un gobierno para las élites y de las élites, que nunca se ha considerado al ciudadano mexicano, y que más importante que nada, y en comparación de otros momentos históricos mexicanos, desgraciado afortunadamente, el suceso de Ayotzinapa hizo un despertar social y cívico que no había desde el 68. No ha dejado de haber protestas año tras año en México. Sin embargo, el año pasado se llegó a lo absurdo. Fue una afrenta en contra de todo el pueblo, donde oprimido contra oprimido fue explotado, fue desaparecido, fue asesinado por el gobierno mexicano, municipal, estatal y federal, y donde hubo una colusión internacional también. Eso es una chispa de indignación tan grave como el 15M en España o el Occupy Wall Street en Estados Unidos y demás, ¿no? Eso es para mí la diferencia hoy. No es una crisis de los partidos políticos, es una crisis del Estado por la mala gestión que ha existido en los últimos 70 y 80 años de México. Pero son partidos que, como tocas de mencionar, no hay un rumbo de nación. Hoy han hecho un acuerdo para supuestamente llevar por lo que debe necesitar la nación, las reformas que no se habían podido promulgar. Sí, un acuerdo firmado en secreto, antidemocrático, donde no existía y no existió un representante ciudadano, donde no hubo rendición de cuentas, donde no sabemos quiénes fueron los principales diseñadores reales de las reformas y donde se sacrifica gran parte del país. Bueno, uno de los actores que pudo ayudar a que se diera este pacto es Murat. Así es. Le acaban de revelar. El New York Times, propiedades en Nueva York y en todo Estados Unidos y en otras partes del mundo, sí. Sí. Y es ridículo, y eso nada más revela, es sintomático del tipo de personas que estuvieron en el Pacto de México como negociadores. Sí. Y la falta moral y el cinismo político con el que se les premia. Para mí todas estas preocupaciones ahora del PAN y del PRI particularmente por demostrar su deseo de acabar con la corrupción solo demuestran su cinismo una vez más, sus ganas de recurrir a artimañas para obtener más votos, porque de fondo es una reforma, digamos, anticorrupción, nada más de forma, pero no de fondo, como los 10 puntos de justicia de Peña Nieto. Sí. No resuelve el problema de fondo, que es una población empobrecida, sobreexplotada, sin seguridad social, sin tejido social, sí, sin posibilidades, donde el sur del país está sumergido en una pobreza absoluta de hace 100 o 120 años o más, donde Guerrero en particular tiene las mineras más ricas del país y donde se siembra amapola en cantidades impresionantes, y aún así es uno de los países, de los estados más sobreexplotados de toda la nación. Y lo que más me preocupa... Por políticos corruptos. Y allí donde se debió de haber llevado a Aguirre, que era del PRD, a la justicia, simplemente se le dejó renunciar. Y ya lo estaban premiando con la postulación de su hijo para ser alcalde de Acapulco. Claro. Y donde, por ejemplo, en otros países, si nos hubiéramos enterado de la Casa Blanca de Angélica Rivera, nuestra primera dama... En Estados Unidos, por ejemplo, hubiera llevado un proceso de impeachment, un juicio político contra el presidente para destituirlo. Eso hubiera sido un proceso legal que no existe en México, no está contemplado en la Constitución. La impunidad es el problema en México. Los partidos políticos saben que pueden hacer con la población lo que quieran sin consecuencias. Lo mismo que el secuestrador, lo mismo que el narcotráfico. Exacto. Y veámoslo en la política local, en Cortázar. Con la hija de Aboites accediendo al poder político bajo la designación
bajo el mismo esquema que usó el PRI durante 70 años de dedazo. Es antidemocrático, tanto como el Pacto por México. Tanto a nivel municipal como estatal y federal somos corresponsables de la situación actual de México. Bueno, sí hay casos, obviamente a nivel local que estamos viendo, donde sirven también para intereses de la familia, no solamente en el PRI, sino también en el PAN, claro. En el PRD, en el PAN, en el Partido Verde Ecologista, etcétera. Y eso nos alarma. Sí, eso es donde nosotros como ciudadanos tenemos que hacer una denuncia clara y precisa, sin escondernos. No hay vergüenza en denunciar algo que es explícitamente incorrecto y amoral. El hecho de que no se den cuenta estos políticos que sus decisiones no están sustentadas en bases morales ni éticas es muy problemático. Habla de la clase política y del tipo de personas que han llevado a este país a la situación actual. Sí, exactamente. Y en esa línea yo quería comentar que a mí de verdad me preocupa el hecho de que más de 70 años gobernó el PRI. Así es. Implementaron programas para erradicar la pobreza, como fue Progresa, luego entró Partido Acción Nacional, implementó oportunidades, luego está el Prospera. Ha habido una serie de programas para erradicar la pobreza y más bien lo que está sucediendo es que se incrementa la pobreza, tenemos 60 millones de pobres y no se puede erradicar. ¿Dónde están los resultados de la Cruzada Nacional del Hambre y de estos programas de inclusión social? ¿Dónde están? No puede ser posible. No, es indignante. Y es parte del bipartidismo. Estamos viendo que Agustín Carstens fue secretario de Hacienda en gobiernos panistas, después en gobiernos priistas, ahora con el gobierno del PRI, la alternancia, se vuelve el gobernador del Banco de México. José Antonio Meade lo mueven del gobierno del PAN cuando era secretario de Hacienda, ahora en secretario de Relaciones Exteriores, donde tiene una injerencia importante en la economía del país. Y vean cómo está el tipo de cambio. Nunca antes en la historia se había alcanzado esos niveles de tipo de cambio. Estamos casi ya a los 16 pesos. Sí, a 10 centavos, 9 centavos. Existe una colusión muy particular, ahora que tocas el tema del bipartidismo, donde, normalmente se piensa que es una partidocracia, y sí, ciertamente es una partidocracia. Sin embargo, es importante recordar que los partidos más poderosos siguen siendo el PAN y el PRI en este país. Representan a las clases políticas más poderosas, económicamente hablando, y por ende tienen la mayoría en el Congreso entre estos dos partidos, ¿no? La oposición de izquierda es irreal, es ridícula en México. Ha sido asesinada y mutilada, ¿no? Bueno, hay señalamientos de Gerardo Fernández Noroña que los chuchos fueron impuestos, fueron colocados ahí por la mano de Felipe Calderón. Sí, puede ser, no hay que olvidar que Felipe Calderón... Justamente hoy también estuvo la renuncia de Agustín Guerrero Castillo, claro, por esta denuncia de la entrega del Partido de la Revolución Democrática para servir a los intereses del PRI. El Partido Revolucionario de la Revolución Democrática ya ni siquiera cuenta con Cárdenas como figura moral. El fundador mismo... Eso habla del estado de los partidos políticos. El único presidente del PRI que ha sido expulsado de las filas del PRI ha sido Ernesto Zedillo, y fue porque permitió la alternancia. Este tipo de partidos políticos son los que nos conforman hoy. No ha cambiado la clase política en México, hay que recordarlo también. Bueno, y me parece que también por mano de Carlos Salinas de Gortari, por haber tenido represalias, fue el único presidente que puso a un fiscal verdaderamente imparcial, que metió en la cárcel al hermano del presidente, claro, a Raúl Salinas de Gortari. Eso, y sí, hubo muchas circunstancias ahí obscuras dentro de la gestión de Ernesto Zedillo, pero bueno, Calderón mismo, ahora que lo acabas de mencionar, es importante recordar que también fue un presidente electo con serias acusaciones de fraude, no por la comunidad nacional, sino por la comunidad internacional. Sí. Y así también Peña Nieto, ¿no? No hay que olvidar que estos últimos dos gobiernos que hemos tenido en México son más ilegítimos que las elecciones del 88 con Carlos Salinas de Gortari. Ahora, regresando al tipo de cambio, me parece que poco tiene que ver con el manejo de la política económica reciente de México. Relativamente, la macroeconomía mexicana ha sido bien manejada. Sin embargo, la economía en sí, la microeconomía y la economía, todo el diseño económico de nuestro sistema económico mexicano ha sido deficiente en los últimos 60 años, por decir mínimo.
¿no? Y particularmente a raíz de los 70s y los 80s con Miguel de la Madrid y las reformas neoliberales, la economía mexicana ha ido decreciendo y la economía nacional está en el estado actual, con 60% de pobres. ¿Por qué? Pues por este mecanismo que tú acabas de mencionar del neoliberalismo. Así es. De las oligarquías que sirven a la política mexicana y hacen sus negocios, pero simplemente sí, parece... Hoy en la mañana, bueno, ayer entrevistó el Universal al director general de la Bolsa Mexicana de Valores y él comentaba que México está muy bien, que los inversionistas extranjeros lo ven muy bien, ¿no? Pero sinceramente me llamó mucho la atención porque sí, quizás México no está en crisis hoy, porque está en crisis en los últimos 20 años, mínimo. Sí. Y sí, ha sido a raíz del modelo neoliberal, que nada más beneficia a unos cuantos, en el que el Tratado de Libre Comercio nos ha amarrado nuestra economía a volvernos extremadamente dependientes con Estados Unidos. Hablaríamos de un modelo neoliberal, pero que sirve a los intereses de la oligarquía política, no, sí, no en su concepto más puro. Eric, igual no hay que olvidar que este modelo empieza en los 70s y 80s bajo Reagan y Margaret Thatcher. Ellos en Estados Unidos tienen y declaran una guerra en contra de sindicatos, el estado del bienestar, etcétera, etcétera, y muchos programas sociales. De allí se empieza a expandir a esto. Y hoy, por ejemplo, las medidas de austeridad en Europa es un heredero ideológico del neoliberalismo empezado por Thatcher. O sea, ¿tú estás en contra del estado de bienestar? Esto no, ¿Estás a favor? Estoy a favor del estado de bienestar y la socialdemocracia. Lo que se necesita en este país pero y cualquier otro. ¿No crees que eso hace que el estado abarque más poder y genera menos libertades a la población? Es que necesitamos más Estado, no necesitamos menos Estado. Necesitamos un Estado más eficiente. No, sí, necesitamos un Estado fuerte pero limitado, ¿no crees? No, es que tu libertad siempre está limitada. Hoy y bajo el neoliberalismo es aún peor tu libertad. Por ejemplo, decía Slavoj Žižek, un filósofo serbio, que cuando él vivía en Yugoslavia, no era parte del bloque comunista, sentía él que había más libertad porque la gente podía hacer más cosas. Simplemente el comunismo daba libertades. Sí. Hoy, bajo el capitalismo que está en todo el mundo, nuestras opciones son limitadas a un centro comercial. ¿Y tú crees que estás escogiendo cuando es una ilusión? Cuando vas y compras un iPad, ¿crees que tú lo estás escogiendo libremente cuando es un deseo impuesto? Bueno, claro, pues hay... Y así, o sea, el liberalismo no es libertad. Simplemente juega con la idea de la libertad para que te sientas libre y no te atrevas a denunciarlo, no te atrevas a luchar en contra de eso. ¿Por qué? ¿Por qué lucharías en contra de algo que te está beneficiando? Vamos a quedarnos en este punto y regresamos a uno por uno. Ya regresamos a Opinión y Libertad. Regresamos, amigos, al capítulo 81 en uno por uno con Romeo Robles, internacionalista. En el bloque anterior tocamos el tema económico de lo que está sufriendo México con una devaluación importante en el peso mexicano, que dicen que tiene que ver con una volatilidad de la moneda internacional, no particularmente con las condiciones económicas locales, pero algo que me llamó la atención es que estás a favor del estado de bienestar. Sí, y yo te estaba planteando que si era mejor tener un estado más limitado que diera más libertades, porque de lo contrario tendríamos un estado que te genera más impuestos, más pago de impuestos, más instituciones, más servicios, y entonces empiezan a abanderarse de este tema del estado de bienestar para dar servicios de cobertura total en materia de salud, en educación, cuando sabemos que nada es gratuito, que todo cuesta, y lo mejor es que la sociedad sea el dueño de sus libertades para acceder a ese tipo de servicios. Pero la realidad es que sea obligación del Estado. Perdón que te interrumpa, Eric, pero la realidad es que en el sistema actual nos damos cuenta que no tienes libertades cuando no hay un estado de bienestar. Hoy si vas al IMSS en México, en primer lugar tienes que estar asegurado. Para que eso suceda es muy difícil. Solo hasta ahora con la reforma fiscal se obligó a todos los empleados a estar asegurados. Pero aún así el acceso a un servicio de salud digno es muy limitado. ¿Eso es libertad? No es libertad. No. Si el Estado estuviera mejor financiado y no hubiera este despojo de recursos por parte de la clase política, y también si hubiera una economía más diversificada en general,
donde la industria mexicana fuera más fuerte y no dependiera nada más de la maquila, por más sofisticada que sea, ya sea Bombardier, General Electric, o todas las Mazda, Honda, como en el Bajío, si realmente tuviéramos una industria local y se generara riqueza en este país, creo que sería muy diferente las circunstancias. Te voy a poner un ejemplo. Pero de eso que tú mencionas, son las justificaciones que tiene Luis Videgaray para incrementar y para implementar nuevos y más impuestos. Sí, pero los impuestos de Luis Videgaray van enfocados a la clase media mexicana. Cuando el empresariado, en el 1% del gradiente de ingresos... Por eso, es una agresión. Es una agresión, pero ahí es un problema de diseño de la política fiscal. Pero... Imagínate, por ejemplo, todas las donaciones que se dan a Oxxo o Redondeo y a los supermercados, si ese dinero se utilizara para dar un salario digno, realmente digno, a sus propios trabajadores, ellos podrían cubrir sus propias necesidades de seguro social. Pero no es así. Se van a grandes instituciones que ni siquiera realmente existe una rendición de cuentas clara, porque es muy difícil obtener esa información porque es privada. Ajá. ¿De dónde se va el dinero que se dona? En el Teletón es lo mismo. Si ese dinero fuera realmente utilizado, bien diseñado y enfocado a los programas sociales que se requieren, creo que sería más efectivo. Un ejemplo muy claro es Finlandia. O todos los países, o Inglaterra mismo, que por más capitalista que fuera bajo Margaret Thatcher, siguen teniendo una cobertura universal de salud, de las mejores del mundo. Ok. España mismo. Pero ¿cómo es el tipo de recaudación entonces que ellos manejan? Es más progresiva. Depende del ingreso que tengas. Inclusive, por ejemplo, en Finlandia, las multas las multas de tránsito dependen del ingreso que tú tengas. Si eres millonario... Bueno, esa era una política que estaba proponiendo López Obrador. Pues es una propuesta interesante. Hay que recordar que el impuesto fuera progresivo. Sí, es importante recordar que no importa si lo proponen Andrés Manuel López Obrador o Videgaray en este caso. No, pero es que Videgaray lo homologa. Sí, lo homologa, no es progresivo, claro. Pero digamos, hay que ser flexibles ideológicamente. Hay que saber... Ataca un sector muy específico. Muy vulnerable, que ya ha sido sobreexplotado. Sí, me parece correcto eso. Sin embargo, yo creo que sí necesitamos un mejor gobierno y más gobierno. Los países que mejor funcionan es donde existe mejor gobernanza, donde más gobierno hay. El no gobierno en un país como México da pie al narcotráfico. Da pie a que... Pero estos gobiernos que tú mencionas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ellos fueron ejemplos porque con estas acciones de limitar el gobierno y reducir los impuestos generaron más crecimiento económico. No es cierto, esa es una falacia. Lee cualquier indicador económico y vas a darte cuenta que la economía dejó de crecer a partir de la desindustrialización de Inglaterra y Estados Unidos en los 70s y 80s. No es cierto. Es más, la crisis financiera del 2008 surgió bajo Bush por sus políticas monetarias, donde se eliminó el impuesto por ingreso a los ricos. Donde se gastó un déficit increíble en la guerra de Irak y Afganistán. O sea, entonces esto es totalmente en desacuerdo con las teorías de Hayek, de Friedman. Estoy completamente en desacuerdo con von Hayek, que también cualquier economista serio, científico, ha demostrado que que es más ideología que ciencia. Estoy completa y absolutamente en desacuerdo con Milton Friedman. Estoy completa y absolutamente en desacuerdo con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y la evidencia es contundente e inapelable. Ajá. De nuevo, o sea, el caso de Argentina en el 2001, cuando entran en su crisis financiera, la crisis del 94 en México. Sí. Todos esos fueron por reformas neoliberales. Basadas en ideas de von Hayek y todos estos economistas de extrema derecha. Van a ser el gran proyecto de Carlos Salinas de Gortari y después de Vicente Fox. Sí, pero hay que recordar de dónde viene, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, de Harvard, graduado de una escuela... Igual Felipe Calderón. Así es, graduado los dos, desde mi perspectiva, de una escuela de economía no tan respetable como el MIT o otras instituciones. Del MIT egresó Luis Videgaray. Así es, pero creo que allí está cooptado por las clases políticas mexicanas, Luis Videgaray. Porque hay que recordar que del MIT han surgido grandes economistas como Paul Krugman, Paul Samuelson, Brad DeLong, que son economistas que han demostrado cómo funciona. Joseph Stiglitz, por ejemplo, sí, que han hecho críticas muy precisas al funcionamiento de los organismos internacionales, que siguen, digamos, estando dentro del mainstream económico capitalista y que demuestran
que el capitalismo, como se piensa desde la perspectiva neoliberal, es una falacia. No Entonces, funciona. ¿tú ves que necesitaríamos nosotros implementar un sistema de cobro de impuestos progresivo? Yo pienso que primero se le tiene que dar a la gente posibilidades de hacer una vida en México digna, con un salario digno. Ese es el primer paso, garantizar que nuestra economía, sin importar si eres ¿Con una taxista, política redistributiva? redistributiva, de mejor uso de los recursos que ya existen, de verdaderamente hacer, de realmente estimular la economía local de cada región. Vas a Guerrero hoy... Pero la redistribución ataca y afecta ¿A quién? a grupos pequeños en México. No, es que eso es lo que se tiene que cuidar, los grupos pequeños en México. Por ejemplo, Estados Unidos se le considera el país más capitalista del mundo, ¿no? Por muchas formas. Sin embargo, al mismo tiempo es el país más proteccionista del mundo. Y eso, claro. Eso jamás lo mencionan von Hayek, ni Ayn Rand, ni ninguno de estos ideólogos de extrema derecha. Okay. Cuando toda su historia y su economía, y analiza cualquier país que ha sido desarrollado y su economía ha sido proteccionista, ya sea Reino Unido en la Revolución Industrial en el siglo XIX, Estados Unidos a finales del siglo XIX y todo este siglo XX, Corea del Sur, creció su economía bajo una dictadura, Taiwán, Singapur, tú nombra el que sea de los países que son ricos hoy en día y fue bajo un esquema de protección de la economía local. Que era lo que México estuvo haciendo hasta los 70s, cuando se abrió la reforma. El esquema en el que se está implementando esta teoría del neoliberalismo es: cómprame tú mis productos y yo protejo mi mercado interno. No, la lógica del neoliberalismo actual sería, bajo la versión oficial, es abrimos, es lo que se dice en la economía francesa, ¿no? El laissez-faire, o sea, el dejar pasar, dejar hacer, ¿no? Sí. No barreras a la economía y al comercio, apertura de todas las fronteras, respeto a las patentes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Sin embargo, eso afecta siempre a los países en vías de desarrollo. Ok. Porque no hay transferencia de tecnología, no hay posibilidad de innovación, no hay financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es tengo muchas dudas al respecto. Pues no compartimos ideológicamente la misma visión. Pero me parece que te beneficiarías mucho de observar históricamente cuál ha sido el proceso de acumulación del capital. Y ningún país, por ejemplo, Europa, toda Europa, fue colonizadora. Fue una potencia colonizadora toda Europa. Nosotros no hemos tenido la posibilidad de hacer eso. La riqueza de esos países surgió a partir de la colonia, que todavía duró en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Dime si eso es capitalismo como el que ellos nos tratan de vender e imponer. No. Cualquier persona que ha estudiado la historia sabe que no, que el capitalismo nunca ha surgido como ellos lo proponen, nunca ha existido. Del emprendimiento, de la autonomía, del respeto a la libertad, de elegir. Adam Smith, la economía clásica. Exacto. No existe, nadie defiende lo que... Nadie ha leído en primer lugar ese libro de la riqueza de las naciones, estoy seguro. Y si lo han leído, lo han malinterpretado, lo han interpretado como a ellos les convenga. El sistema de protección de patentes... Bueno, es una base de las teorías de Hayek, de Friedman. Sí, y por eso están tan defectuosas. No hay mercado perfecto en el capitalismo. Eso lo demostró Stiglitz en 1970. Exacto. No hay mercado perfecto. Y sin embargo, von Hayek y todos ellos dicen que cuando no están regulados los mercados es cuando hay crecimiento. Cuando mejor funciona el capitalismo. Y no es cierto. No crece la economía. Crece para unos cuantos. Para los más ricos. ¿Qué ha pasado en todos los países occidentales? Bueno, pero también manejan que no debe, para eso están las instituciones y el gobierno, para no permitir que se gesten los Milton Friedman propone que haya menos gobierno. También Ayn Rand, también von Hayek proponen menos gobierno. Y no, o sea, ¿qué es lo que hace menos gobierno? Pues realmente una desestabilización de todos los servicios básicos que deben de ser protegidos y un derecho de todos. Se monetizan. Y hay un problema muy grave, casi filosófico, en la monetización de todos los aspectos de nuestra vida. Desde nuestra muerte, ¿no? Donde todo, o sea, hoy es un gran negocio la muerte. Hasta cuestiones muy básicas como el agua, con la reforma que se iba a proponer, con la ley de la privatización del agua. Con cuestiones que para mí ya van a un nivel... O sea, ¿tú estás de acuerdo en que hay servicios que deben ser enteramente gratuitos para salvaguardar los derechos humanos? Absolutamente. Perfecto. Con eso vamos a un corte comercial y regresamos a Uno por Uno. Ya regresamos a Opinión Ilimitada.
Regresamos, compañeros, amigos, bienvenidos de nuevo aquí en el capítulo 81 en Uno por Uno. Estoy acompañado de Romeo Robles, internacionalista. Nuestro último tema es los mecanismos de coacción al voto. ¿Qué medidas, qué sistemas han estado implementando y qué están implementando los partidos políticos para obtener el voto de la ciudadanía? Algo que definitivamente pues atenta a los principios básicos de cualquier democracia. Hoy estamos viendo un partido verde ecologista que violó completamente la ley del Instituto Nacional Electoral. Antes el IFE estuvo pasando múltiples cineminutos en Cinemex, en Cinépolis, y bueno, después de una serie de múltiples y millonadas de denuncias, el INE ha optado por sancionar al Partido Verde Ecologista con 67.1 millones de pesos por estos cineminutos pues, que estaban violando completamente la ley. Ya se habían gastado todo el presupuesto que le tenían predestinado para ejercer en campañas políticas. Y bueno, ¿quién va a pagar ese dinero? Pues el pueblo, como siempre. Y ahí está la gravedad del asunto, ¿no? Digo, de entrada no hay que olvidar que nuestro presidente actual del país llegó al poder financiando o financiado por Monex, en el que cooptó el voto de la población a través del financiamiento que, bueno, las tarjetas estas prepagadas, ¿no? Donde tenía acceso a más de no sé cuántos negocios. Y al parecer fue una medida muy efectiva porque también ahora el verde ecologista no... Y es ridículo que hoy se vuelva a repetir lo mismo con la tarjeta que da... Están dando una tarjeta Premia Platino que te da descuentos en 8,000 negocios. Y, o sea, y los lentes de Devlin, la asociación con Devlin, entonces... Es ridículo porque finalmente, en primer lugar, habla de la clase económica del país. No entiendo lo del empresariado nacional, cómo se presta a estos esquemas, sí, que a todas luces son, o deberían de ser ilegales. Obviamente no lo son como tal, o por lo menos como podemos ver ahora bajo la interpretación del INE y de su juzgado, parece ser que simplemente es una multa. Ajá. Cuando debería ser ilegal y el partido no debería ser permitido participar en las elecciones. Ok. Igual con Peña Nieto. Simplemente es una sanción, olvidémoslo y sigamos el juego. Sí, hoy en día simplemente, bueno, tienes para pagar la multa, pues sigue jugando el juego. No ¿Y quién ningún paga problema. esa multa? O sea, el pueblo. Si un partido político, es creado y sobrevive de los recursos públicos. Así es. Digo, y es peligroso. Prácticamente un parásito. Es un parásito. De nuevo, regresando al tema de la partidocracia que tocábamos hace unos momentos, es indudable que los partidos políticos se sienten con la capacidad y el derecho de hacer lo que se les dé la gana. Sí. El electorado no es importante más que un número simbólico que tienen que cooptar y obtener. Y para obtener ese número van a hacer lo que se les dé la gana y lo que consideren necesario. El fin justifica los medios. Uh-huh. Es de nuevo esa moral en nuestra clase política. Y bueno, el antecedente que obtuvimos con nuestro presidente Peña Nieto, y que no hubiera sido llevado a la justicia y que no hubieran sido invalidadas esas elecciones, permiten lo que hoy está sucediendo. Esto no debería de suceder. Esto en cualquier país que tenga un respeto propio vetaría todo el partido. No podría. Sí, no bueno, no y un partido que es una franquicia enteramente familiar. Sí, que sirve a intereses muy específicos y contundentes, que es peor que muchos otros partidos en ese sentido. El Partido de la Revolución Democrática se ha convertido en una mafia donde dos personas dicen qué se hace y qué no. Sí, y el partido murió la democracia. El Partido de la Revolución Institucional, de igual forma, impuso a Eduardo Medina Mora hace unos momentos como representante de la Suprema Corte de Justicia de México. Le liberó los 70 y tantos millones de pesos a Raúl Salinas de Gortari. Bajo el gobierno del PAN. Televisa lo apoya, tiene un gran respeto entre estas cúpulas oligárquicas de la política. Sí, y de nuevo, ahí tocas el punto, de nuevo, ahí está el problema. El momento en que Televisa, que todos los poderes fácticos, pequeños y grandes, ya sea del poder local o municipal o el poder nacional, federal, no se oponen a estos abusos en contra de la población civil. A ellos les beneficia completa y absolutamente.
Es una puerta circular por la que entran y sale el dinero, ¿no? Por Televisa, TV Azteca, Cinemex, Cinépolis, y donde ellos se benefician, finalmente les conviene porque reciben dinero. Y todo el mundo, la clase económica, nacional, empresarial, espera volverse rico a través de estas asociaciones políticas con nuestros partidos. Y funciona, y ha funcionado muy bien durante los últimos 78 años, que es el de las instituciones que ha creado el PRI, ¿no? Particularmente. El corporativismo, que ahora es más sofisticado. Y ahora el PAN propone un sistema nacional anticorrupción que genere más instituciones de las que existen para hacer contrapeso. Sí, pero finalmente... Pero tenemos tribunales, sistemas, ministros, policías... De entrada teníamos, por ejemplo, el IFAI, que durante Fox se trataba la idea de hacer el acceso a la información verdaderamente pública, que fuera transparente. Más o menos se logró, se dieron avances sustanciosos. Todavía con Calderón más o menos se respetó este instituto, hoy ya está por los suelos. El IFE durante Fox también se volvió uno de los servicios más profesionales que tenía la nación. Hoy se trastornó a tal punto que se llama INE y que se pusieron, o sea, que ya no tiene ni siquiera, bueno, que se volvió al servicio de los partidos, el Instituto Federal, cuando era una medida de oposición a los partidos. Y que implementa acciones también para... de alguna forma amenaza la libertad de expresión para que no atentes contra los partidos políticos. Y reparte los recursos públicos de forma inequitativa entre todos los partidos. Y también reparte los castigos. Si vas en contra de López Dóriga, como el spot que publicó el PRD, eso sí es antidemocrático, eso sí es ilegal, eso debe ser retirado de los spots de televisión. Cuando muchos de los spots que estaban saliendo en Cinépolis, en Cinemex, eran mentiras o verdades a medias o simplemente no estaban hablando de cosas que nunca sucedieron y que no están bien implementadas, como por ejemplo la ley de desastres ambientales, etcétera. El Grupo México sigue sin ser llevado a la justicia. Y, o sea, es puro... Demagogia, o como se dice normalmente o coloquialmente, darle a tole con el dedo al pueblo. Y por otro lado, el Partido Acción Nacional te decía, propone este sistema nacional anticorrupción, pero al interior de su partido, en sus cúpulas, están estos graves señalamientos. Sí, como por ejemplo Eduardo Morina. Dime, ¿escuchaste la grabación que dieron a conocer de Ricardo Anaya? Bueno, y eso solo es en el estado de Guanajuato. Pero por ejemplo, por ejemplo, el caso que hubo en Querétaro, o sea, nos vemos por municipio tras municipio, estado por estado. Bueno, sí. Y, o sea, hay trapitos al sol expuestos, como hay políticos en el país. Y a ninguno se le ha llevado a la justicia. Y casos más importantes y más graves, por ejemplo, el de Montiel en el Estado de México, que fue evidente el abuso de su poder político, el cohecho y demás, y no fue llevado a la justicia. El exgobernador de Puebla, el actual gobernador de Puebla, mismo Peña Nieto con Monex, y con serias acusaciones de estar coludido en los feminicidios del Estado de México. Bueno, y lo peor es el tema de las casas. Las casas donde hay, claro, bueno, ¿cómo no es lo peor. El secretario de Hacienda no pagó la tasa de interés por una casa? Creo que no es lo peor son los asesinatos que pasaron bajo el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, que fue uno de los estados más violentos. Un feminicidio. Los feminicidios. Y su propia exmujer. Acusaciones serias. Que tiene abandonada a ella, a su hijo. Claro. Los asesinatos que están sucediendo hoy, los 43 desaparecidos... Y Arturo Montiel lo que le hizo a su mujer. Claro, también. Un problema de diplomacia internacional. El problema es de impunidad. Mau de Bersini se llama, ¿no? Así es. El problema es de impunidad una y otra vez. Como los narcos, como los políticos. Y el problema es que eso ascendió a gobernarnos. Sí, pero más bien siempre nos ha gobernado. Siempre ha habido impunidad en los altos niveles de gobierno. O sea, por lo menos bajo el PRI, sí. Pero estaba platicando con Gilberto Lozano de Congreso Nacional Ciudadano. Él dice que el sistema está hecho para que solamente la corrupción ascienda al poder. No los liderazgos ni los perfiles adecuados, sino las personas menos capaces. Sí, me parece que la maquinaria política mexicana solo genera personas sin la capacidad moral de discernir entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Van por la ganancia propia y eso no es ninguna sorpresa. O sea, no tenemos un gobierno democrático plural ni rico, no tenemos una sociedad democrática plural.
estamos limitados en nuestras opciones ideológicas. Hay una desinformación completa, por ejemplo, con el modelo neoliberal, ¿no? Que se apoya a masa. Hay miembros de la izquierda que atacan el modelo neoliberal simplemente por tener una bandera, pero no saben cuál es el concepto. Sí. Por poner una idea, ve la cantidad de plazas gigantescas que se han puesto, plazas comerciales que se han puesto en todas las ciudades importantes del país. México es el país número 1 en tener plazas comerciales. Así es. Cuando es una idea inventada en Estados Unidos. Y es grave porque en vez de que la población se cuestione eso y lo ataque y se oponga, celebramos la llegada de Walmart, celebramos la llegada de Antea, celebramos la llegada de cualquier gran centro comercial que nos va a ofrecer lo mismo. Sí. Porque Antea es una falacia, todos creen que van a ver una gran oferta de tiendas cuando todas son proveedores de Palacio de Hierro. Sí, de una sola empresa. Son cosas importadas al final y ni siquiera son productos de buena calidad, etcétera. Pero ahí está la seducción del sistema capitalista. Lo mismo pasó en Polonia, ¿no? Cuando se cae el muro de Berlín y en todos los ex países comunistas, todo el mundo se abalanzó con la idea de querer tener un McDonald's. Eso era la medida de progreso. Después se dieron cuenta que no funciona, que finalmente lo único que hace es expandir la obesidad, expandir hábitos de consumo detrimentales para la economía local y que no funcionan de nada. Sustituye tu economía, nos deja con opciones muy pobres de calidad y peor aún, ¿no? Ni siquiera son productos ya americanos, europeos, la mayoría son chinos, ni siquiera nos damos cuenta de eso. No sabemos consumir bien en México, no hay una educación. Eso aunado con el hecho de que todo el mundo está en carencia y vivimos en contingencia constantemente, llegan y te ofrecen una tarjeta de Monex, o en este caso creo que es de Invex. Sí. Bueno, no estoy seguro, habrá que verificar eso. Pero es la efectiva. Dices sí. ¿Por qué? Porque estás tan subyugado, tienes tanta necesidad, que la primera opción de consumir que tienes, lo vas a hacer. Y tu dignidad, tu voto, se va por 500 pesos, por ejemplo, en el caso de Monex. Y bien, en elecciones 2015 nos vamos a enfrentar en una boleta, no se oye en todos los municipios en forma general en México, donde vamos a tener una oferta pues que realmente nos van a poner, me parece, en términos generales, pues candidatos con capacidades limitadas, no los mejores perfiles, y entonces nos vamos a tener que resignar a votar por uno de estos personajes impuestos. Sí. Quizás ¿Esa es la solución o habría que pensar en un esquema como Cherán, Michoacán? ¿Cómo cuál? Cherán, Michoacán ya no tiene partidos políticos y elige de forma directa a sus representantes. Sí, bueno, de hecho es a lo que iba, ¿no? Ahora estas son las elecciones donde por primera vez va a haber candidatos a gobiernos estatales independientes. Sí. Habrá que ver cómo va. En un esquema inequitativo que lo implementa el INE. Claro, donde se les da recursos inacabables casi a los partidos políticos. Sí, es grave, pero esperemos que la ciudadanía realmente esté lista para votar por gente diferente de los partidos, que se salgan de esta coopción, sí, donde digan no y donde no vendan su dignidad y se tengan respeto propio y donde entiendan que su voto no es por ellos mismos nada más, no es para ellos solos, es para toda la población, para todo el país. Por supuesto. Y que su voto suma y afecta a su vecino, a su hijo, a su esposa, a todos, nos afecta a todos. Porque nosotros tenemos... Hay que ser responsables con nuestro voto. Tenemos una imagen al exterior general de toda la población. Al exterior no ven clases sociales, al exterior ven una imagen de toda la población, un solo rostro. Sí, todos estamos, al final nosotros construimos el país que queremos, nosotros leemos la identidad, nosotros establecemos relaciones, nosotros definimos el gobierno y el tipo de relaciones que queremos todos los días. Entonces hay que hacerlo, hay que estar activos, hay que estar despiertos y ser congruentes con esa parte que nos toca. Perfecto, pues con eso finalizamos el programa. Gracias, Romeo Robles, por haber participado en esta emisión, en este capítulo número 81, y muchas gracias a usted por habernos sintonizado. Mi nombre es Eric Javier Huerta y espero verlo en un próximo capítulo en este programa, en este Foro de las Ideas. Hasta pronto.